a la obtención del gas de esquisto, lo que han hecho las naciones productoras de petróleo es reducir el precio del barril de petróleo para provocar que en algún momento el precio del gas de esquisto sea tan dispar con relación al petróleo que los países que están apostando a esto regresen otra vez a la plataforma tradicional. No deja de ser entonces un asunto de compra o venta a futuro. Ahora bien, ¿qué pasa con nosotros? Bueno, pasa con nosotros que en la famosa fórmula para calcular el precio de cada viernes de los combustibles, hay una variable que está completamente a disposición del Ministerio de Industria y Comercio. Es decir, la variable completa tiene precio de exportación, precio internacional, el costo de financiamiento, lo que es los almacenes, el transporte, pero hay un punto donde nadie sabe de dónde sale, pero que está a discreción del ministerio. Por lo tanto, si esa parte está a discreción del ministerio, él la puede aumentar a medida que el precio primario sea más bajo. En consecuencia, cuando teníamos el precio internacional del petróleo en $70, como está ahora, nuestro precio de la gasolina con la tasa del dólar parecida era cerca de 160 pesos. Hoy seguimos sobre 200 pesos. Sí, es increíble que nosotros hayamos tenido una baja en los precios del petróleo que no se hayan reflejado realmente, porque aquel eslogan no fue la población que lo puso, fue un eslogan hecho por el ministerio y por el gobierno, donde decía si sube, sube, si baja, baja. Significaba que si el precio del petróleo subía, pues ellos iban a aumentar los precios de los combustibles. Eso nunca se hizo así tampoco. Recuérdense que en tiempos de campaña, el precio de los combustibles, aunque subiera el precio del petróleo, aquí no iban a bajar, no iban a subir, porque eso afectaba inmediatamente los votos en una campaña electoral. Pero ahora que el petróleo ha ido bajando y que han bajado también, quizás no en la misma medida como tú explicabas, los precios de los combustibles, pero nosotros tenemos también otros gastos que son fijos. Tú mismo me explicabas fuera del aire que hay gastos costos dentro del precio de un galón de gasoil, por ejemplo, que no son en proporción. No son porcentuales. No son porcentuales. Son gastos que están ahí, fijos, que son fijos. Por ejemplo, 20 pesos. Eso no depende de si subió el petróleo o no. Son 20 pesos. Exactamente. Entonces, es muy difícil bajar bruscamente los precios de los combustibles cuando tú tienes todas estas cantidades que no son porcentuales. Hay un diferencial que se cobra por temperatura, que es cuando se recibe el gas o los combustibles en la planta. Ese combustible se recibe a una temperatura y esos son 500 galones. Cuando eso llega a través de todo el trasiego que eso tiene a una planta expendedora, pues ellos dicen que ya no llegan 500, llegaron 460. Sí, hay un proceso de vaporización o un proceso también de la temperatura contra el volumen. A mayor temperatura, menor volumen, porque una parte se convierte en vaporización y eso, pero afecta posiblemente un 1%, porque estamos en pleno trópico. Aquí la temperatura no cambia más de 10 grados centígrados. Otra cosa, Rudy, el tema del precio del petróleo. ¿Cómo es posible que el subsidio eléctrico esté mayor ahora cuando el precio del petróleo está un 40% por debajo, y donde en teoría el precio del petróleo para esas empresas no impacta de manera igual que para el público? Seguimos con el numerito mágico de los 1.400 millones de dólares anuales. Oye, yo creo que el gobierno debe ser un poco más claro. Me imagino, entiendo que deberían existir más programas
que hablen sobre esto. Debería haber una motivación nacional donde los dominicanos le exijamos al gobierno más claridad, más transparencia, porque al final del día, ¿qué pensamos nosotros? Que el gobierno se está beneficiando en mayor cuantía que lo que realmente puede estar beneficiándose. Entonces al gobierno le asiste ser más claro, hacerle saber al pueblo que miren lo que pasa, no podemos bajar el precio porque estamos con esto subsidiando tal y tal cosa. O fíjense, el acuerdo con Petrocaribe ahora se ve amenazado con el tema de que Venezuela, al deprimirse los precios del petróleo, necesita más recursos. De hecho, sale a relucir ahora que Goldman Sachs ha comprado o tiene interés en comprar la deuda que tenemos con Petrocaribe, comprarla como deuda chatarra, a un 41% del valor que tiene. Estamos hablando que 4.100 millones de dólares serían comprados por 1.700 millones de dólares. Pero estén claros, Goldman Sachs va a cobrar su dinero y no nos va a cobrar 1.700 millones. Es una compañía de tenedores que lo único que hacen es poner dinero en las bolsas para tener mayor rentabilidad. Así que, señores, más transparencia, que el dominicano entienda qué es lo que está pasando, que no pensemos en que, bueno, el gobierno se está beneficiando más o no se está beneficiando más. La claridad da, la información da poder, hace que el ser humano tenga mucho más conciencia y que realmente se comporte más justo, más acorde con la realidad que está viviendo en su momento. Tú sabes, Pedro, que con este anuncio de que Goldman Sachs va o está interesado en comprar la deuda de Petrocaribe que tiene República Dominicana con Venezuela, eso ha revolucionado el mercado porque, señores, nosotros debemos 4.100 millones en cuanto a Petrocaribe a Venezuela, y ellos la van a vender esa deuda en 1.700 millones, porque no la compramos nosotros. Digo, no es que nosotros tengamos 1.700 millones ahí parados esperando. Bueno, pero algunos empresarios dominicanos deben tener posiblemente más dinero de ahí. Yo entiendo que es una gran oportunidad, claro, para que si todavía no se ha terminado esa transacción, se interesen algunos empresarios dominicanos, o de repente que se haga algún tipo de pago a través de la concesión de las refinerías por varios años. De esa manera, señores, pero es que no hace mucho sentido que por la vista de nosotros pase que una deuda que nosotros tenemos se vaya a comprar con un 59% menos y que nosotros no nos interesemos. No hace sentido, no hace sentido. A quienes más le favorece esa reducción es al gobierno dominicano, porque es quien debe ese dinero. Claro, imagínate que cualquiera de nosotros tiene una deuda en un banco y debe 100,000 pesos, el banco necesita capitalizarse y vende esa deuda, ¿en cuánto? En 41,000 pesos. Exacto. Usted tiene la posibilidad de, en vez de pagar los 100,000, pagar solo 41,000. Usted estaría vuelto loco buscando esos 41,000 pesos para pagar esa deuda. Eso es lo que está pasando ahora con el caso de Goldman Sachs. Claro, ellos probablemente no nos lo van a vender en 1.700 millones, porque no sería negocio para ellos. El negocio de ellos es comprar eso barato y venderlo más caro. Pero aún vendiéndolo más caro, que creo que oí la suma de 2.200, 2.300 millones, todavía es una reducción de casi un 50% de la deuda. Si nosotros logramos hacer esto, aunque sea con bonos soberanos, nuestra deuda bajaría muchísimo. Estamos hablando de una deuda de 4.100 millones a 2.300 millones, solo por no hacer nada o por beneficiarnos del problema que está pasando en Venezuela. Quizás el gobierno dominicano estábamos apostando a que no teníamos que pagar esa deuda a 25 años, a que le íbamos a pagar con habichuelas negras, que a fin de cuentas cuando se mandaron los primeros sacos, ellos, los venezolanos, se enteraron de que lo estábamos comprando en China. Qué vergüenza.
Quizás eso, bueno, no te preocupes, no se preocuparon por eso, porque como no la vamos a pagar, no se la debemos a nadie. Que nos preparemos, porque eventualmente el acuerdo de Petrocaribe, si siguen los precios del petróleo así, va a desaparecer. Y ojalá ojalá que no desaparezca, pero si desaparece, que el valor que tenga el precio del petróleo sea equivalente al ahorro que nosotros teníamos por dicho acuerdo. Porque si no, aquí la gasolina, el gasoil y el gas licuado de petróleo costará 500 pesos el galón, por ejemplo. Sí, así es. Vamos a prepararnos. Esto es una situación que nosotros teníamos que venir. Se nos pone en bandeja de plata esta situación. Vamos a ver qué hace el gobierno. El Estado Dominicano tiene toda la posibilidad de hacerlo. Nosotros hemos cogido bonos soberanos para cosas mucho menos importantes y de hecho lo hemos utilizado en cosas que después ni se han visto. Para inversiones, esto es para ahorro. Señor, el que invierte para ahorro está ganando 2 veces. Esto no es un gasto, esto es aprovechar una oportunidad que ahora mismo tiene intereses que no nos van a perdonar ni a condonar nada. Esa gente va a tomar su dinero, va a cambiar la tasa de 1%, no se sabe a qué por ciento, y nos va a cobrar como sea. Así es. Pedro, dentro de otras de las noticias que tuvimos en esta semana, aparece algo que me llamó mucho la atención porque muestra el refrán que hemos oído muchas veces, que el ladrón juzga por su condición. En Estados Unidos, en esta semana, una coalición de 17 estados de la Unión han demandado al gobierno federal de Barack Obama por las leyes migratorias que él emitió por decreto. Sucede que ellos dicen que el presidente extralimitó sus funciones ejecutivas, que no debió hacerlo y que ellos son los afectados por esta situación que nosotros en un momento celebramos con mucho placer, porque alrededor de 5 millones de ilegales en los Estados Unidos iban a poder legalizar su situación. Oigan los estados que apoyan esta demanda: Texas, Alabama, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Luisiana, Maine, Mississippi, Montana, Nebraska, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Utah, Virginia del Este y Wisconsin. Todos estados con una amplia mayoría de blancos. De redneck. Los redneck americanos. Esto lo que dice es, señores, no queremos que legalicen a los indocumentados, lo que lo queremos fuera de los Estados Unidos. Eso es lo que ellos están solicitando, que echen para atrás esas medidas y que el que esté ilegal lo manden para su país. Esa es la mentalidad que ellos creen que nosotros tenemos. En este país, antes de ser República Dominicana, cuando nosotros estábamos bajo el yugo español, nunca hubo la esclavitud que hubo en los estados de los Estados Unidos, sobre todo en los estados del sur, que fueron los últimos, por eso aquella guerra de secesión, fueron los últimos que abolieron la esclavitud. Esos estados tenían esclavos, tenían un blanco que gobernaba las plantaciones y los negros eran esclavos. Todavía en estos estados, que qué casualidad, la mayoría de los estados son del sur, que están apoyando esta demanda, nos están diciendo, no queremos a los inmigrantes, y si son ilegales, menos. Un estado como Texas, un estado que fue sacado del territorio mexicano, nos está diciendo que no, que ellos no quieren más mexicanos, pero un estado que vive de los mexicanos. Hay una película que, si ustedes tienen la posibilidad de conseguirla, véanla, se llama Un día sin mexicanos, para que ustedes vean el caos que ocasiona un día sin mexicanos en los Estados Unidos. Ellos piensan que todo el mundo debe pensar como americano. Por eso es que ellos nos dicen cómo nosotros debemos tratar a los haitianos. Ellos no tratan a los mexicanos de esa misma forma, pero nos exigen a nosotros que los tratemos así. Nosotros nunca hemos tenido racismo en este país. O xenofobia. Menos xenofobia. ¿Cómo hemos nosotros tratado a los haitianos?
como tratamos a los dominicanos pobres. Aquí